Bienvenidos a una temporada más de nuestro podcast. Somos Bárbara y Ana Paulina, dos amigas que por muchos años hemos compartido la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. En nuestras temporadas anteriores estuvimos contando nuestra experiencia y hablando de la educación en casa como una manera más libre, respetuosa y consciente de vivir el aprendizaje en familia. Esta temporada es especial, pues no hablaremos nosotras, sino nuestros invitados. Sírvete un té o un café y quédate a escucharnos para que los conozcas. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Un té con Bárbara y Ana Paulina. Hoy tenemos de invitada a una de las hijas de Bárbara, a Manuela Zuleta. Me parece que va a ser una conversación bien interesante porque pues hay un nivel de confianza que no ha habido con nuestros invitados anteriores. Pues bueno, nuestras familias han sido muy cercanas, entonces creo que sé más de Manuela que lo que sabía de nuestros invitados anteriores. Así que bienvenidos a este episodio que es bastante especial. Bienvenida Bárbara y bienvenida Manuela. Muchas gracias, Ana. Sí, es un poco sui generis. Para mí como mamá es un poco extraño. Creo que es tal vez más fácil que seas tú la que vaya dirigiendo la conversación y yo meto la cucharada si es necesario. Bueno, muchas gracias por invitarme a las dos. Bueno, pues normalmente, Manu, empezamos preguntándoles sobre su proceso de educación en casa. Entonces, cuéntanos cómo fue. Sí, ¿desde cuándo fuiste educada en casa? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estás haciendo ahora? Un poco como para comenzar. Bueno, yo tengo 20 años. Ahorita en este momento estoy estudiando canto lírico y trabajando siendo profesora de música y en convivencias y retiros para colegios. En los podcasts anteriores estoy segura que mi mamá habló un poquito más de cómo fue mi educación en casa, pero digamos, yo nunca fui al colegio. Desde chiquita siempre me eduqué en la casa con mis hermanos, con otros niños del conjunto en el que vivíamos. Fue muy libre, la verdad. Recuerdo algunos momentos, o sea, varios momentos de estudio, como de matemáticas o de historia, pero fue más que todo libre y como cada uno buscando como el aprendizaje en lo que más le gustaba, enfocándose más o menos en las cosas que más le interesaban. Yo recuerdo que cuando nosotros nos conocimos, las dos familias, y mi familia empezó a hacer educación en casa, ustedes tenían unos bloques muy estructurados de trabajo académico. Yo recuerdo que mis hijos querían jugar todo el día, pero donde Bárbara no se podía ir de 10 a 12 ni de 2 a 4 porque era el tiempo en el que estaban estudiando. ¿Recuerdas algo de esa época? La verdad no me acuerdo de eso, no me acuerdo de haber tenido como bloques así de estudio, probablemente sí, o sea, seguramente sí teníamos como esos horarios, pero yo más que todo lo que me acuerdo es de jugar con los niños del conjunto, de montar en bicicleta, de, no sé, estar en la casita de las muñecas con mis primos y cosas como más libres. No, obviamente me acuerdo que había momentos como de estudio, pero no me acuerdo que fuera como tan estructurado como de horarios, eso no estaba en mi memoria. No, yo creo, porque me haces dudar de mí misma, que sí era como muy claro que la mañana estábamos en casa, o sea, que la mañana no era el momento de los amigos, de salir fuera y todo, sino que estábamos en casa. No tengo mucho el recuerdo de esos bloques de los que tú hablas, pero sí el momento en que se desarrollaba, como el momento en que hacíamos matemáticas o algo así, que no era ni todos los días, ni con horario, sí era en la mañana, como más o menos en ese horario que percibían tus hijos. Eso sí, tal vez como para meter un poco la cucharada. Sí, es que yo siempre tuve la sensación de que mi familia llegó a tu familia a imponer el desorden. No, realmente no. Yo pienso que pasamos por sí, muchas etapas en las que uno se asusta y dice, estos niños no están haciendo nada, y otras en las que uno dice, ¿qué más da si están aprendiendo? Pero sí me acuerdo que la mañana era como el momento en que podíamos recogernos, no siempre en casa, muchas veces estábamos fuera, aunque siempre me acuerdo de una familia de homeschoolers que vivía en nuestro conjunto, que una vez yo abrí la cortina de la ducha y estaban entre mi baño. Los dos chiquitos de Nora estaban entre mi baño. Quiere decir que de alguna manera sí había permiso de entrar por la mañana a la casa, así de absurdo era. Claro, no, y es que vivíamos en un lugar que de todas formas era muy abierto y muy libre y de muy fácil acceso para quien quisiera ir entrando a la casa de uno. Sí, muy fácil, muy fácil. Bueno, otro recuerdo que yo tengo, creo que de la primera vez que fui a la casa de ustedes, era que ustedes cantaban precioso, estaban jugando mientras nosotras hablábamos en la sala, ustedes jugaban algún juego de esos que era con canción
Y yo decía, no, esto suena absolutamente precioso. Y pues claro, ustedes crecieron en medio de la música y con Bárbara cantando todo el día. Y pues es natural, o digamos, es como una consecuencia lógica ver que tú nos digas que estás estudiando canto lírico. Y otro recuerdo que tengo de ustedes es que desde mi casa se escuchaban cuando cantaban el himno nacional a todo pulmón. Las 25 estrofas que son, todas. Como digamos que pues a pesar de que ese era tu ambiente natural, ¿cómo fuiste llegando a definir que eso era lo que te gustaba y lo que más querías? Porque tú eres una niña con muchas habilidades que te fuimos conociendo a lo largo del tiempo. ¿Cómo llegaste a enfocarte ahí? Bueno, yo desde chiquita, como tú dices, desde siempre me ha encantado la música y siempre mi papá y mi mamá y estaba como todo el tiempo rodeada de música. Siempre me ha gustado mucho cantar y bailar y bueno, muchas de esas cosas como artísticas del escenario. Pero pues yo tocaba piano cuando era chiquita, después me dio tendinitis, tuve que parar. Entonces, por esa época entré al coro de mi mamá en la catedral porque pues no podía seguir en el programa de música en el que estaba porque no podía tocar piano y desde ahí como que mi pasión por cantar fue creciendo como cada vez más. A mí me da un poquito como de risa cuando a veces las personas dicen, no, pues obviamente ibas a ser músico porque tu mamá es músico y pues no tuviste como otra opción, pero yo digo, en realidad tuve 1000 opciones, como muchas opciones que podía haber, pero la pasión sí es algo como que me fue moviendo hacia la música y que al tiempo agradezco infinitamente haber tenido como el ejemplo y el apoyo en el tema, porque de otra manera yo no habría podido estudiar con el profesor con el que estoy estudiando ahorita, que es como el mejor profesor que yo habría podido encontrar. Si mi mamá no fuera músico, no tendría ese profesor. Si mi mamá no fuera música, probablemente yo no habría conocido la ópera, todas las cosas como que en serio me apasionan. Entonces yo digo, no hubo ninguna puerta cerrada. Sí, como no hubo nada en el homeschooling que me haya cerrado las puertas a hacer las cosas que a mí me gustan. Al contrario, el hecho de que mis papás sean músicos hace que yo tenga un montón de puertas abiertas de una vez. Entonces siempre, obviamente, me ha encantado la música. No me veía tanto como cantando una ópera o algo así, hasta que al coro lo invitaron a ser parte de un coro de hadas de una ópera en la Filarmónica y yo fui parte de esas hadas, de hecho de las 4 hadas que eran como más grandes y teníamos como unos pequeños solos y me acuerdo todo, el vestuario, la orquesta, la actuación, no, todo me volvió loca y yo dije, aquí es donde yo quiero hacer por el resto de mi vida. Y fui como luchando un poquito con mi voz y con más cosas de mi vida que me fueron como alejando un poquito de eso, hasta que, exactamente por lo mismo que digo, que el hecho de que mi mamá sea músico me abrió todas las puertas del mundo, hasta que ella, investigando un poco más como sobre la voz y cosas para su propia profesión, pues encontró un canal de YouTube que mostró un montón de cosas sobre la voz y sobre la técnica y sobre la ópera, y yo decía, mi voz nunca va a dar para hacer ópera, porque pues siempre he cantado en un coro de niños, entonces yo decía, pues mi voz siempre va a ser una voz como chiquita, de pronto para un ensamble. Y con este canal se dio cuenta que no era cuestión de voz, sino cuestión de técnica. Encontró a mi profesor, empecé a trabajar con él y ya desde ahí creo que tengo como más claro el camino y todo lo que me apasiona como que se juntó un poquito ahí. O sea que tú en este momento estás con un profesor, pero planes como de ir a la universidad, no, porque el camino va por otro lado. Todo un tema, ¿no? Yo tenía como en mi cabeza todo un tema de ir a un conservatorio, a formarme completamente como cantante y tenía esa idea de formarme en Inglaterra o una cosa así, no tenía muy claro el año, pero yo dije por ahí en 2020 y empecé como a mitad de 2019 con este profesor que me dijo, yo no te voy a formar para hacer una audición en un conservatorio y que otra persona te forme, sino yo te voy a formar para que trabajes, para que hagas una audición en un papel y te lo den. No te estoy formando para que otra persona te forme. Y yo decía, bueno, pues él lo dirá, pero igual quiero tener como la experiencia de un conservatorio o una universidad. Cada vez la veo más lejana, pues porque el mundo está en otra cosa, o sea, el mundo ahorita está totalmente frenado. Entonces yo digo, tengo 20, tampoco me estoy haciendo más joven, entonces, pues
voy a seguirme formando con él y en algún punto haré alguna especialización o un curso de perfeccionamiento o de actuación o de todas las cosas que involucran ya más la ópera, pero como tal una universidad de 5 años de carrera no está entre mis planes. Tampoco es algo que me atormente porque nunca está como en mis planes lo tradicional, como tantos años en un colegio, no. Entonces, no es algo que me atormente y que yo diga, ay, si no hago 5 años de universidad, me da la pálida, no. Entonces, pues estoy tranquila con eso y estoy feliz formándome con él, con solo mi profesor y en algún punto, pues sí, buscaré otros métodos para aprender todo lo demás que involucra la ópera. Me Yo te encanta eso que estás contando, porque de cierta forma es un paralelo con el camino de Juan José, digamos. Juanjo no tiene planes de ir a la universidad, se ha formado de manera autónoma y ya está trabajando. Entonces, ya no va a ir a una universidad a hacer una carrera 5 años. Y no le va a hacer falta y no la necesita. Y alguna vez quiso por tener la experiencia, por el tema social, pero ya luego siguió por otro lado y estuvo y está bien. Y, y bueno, mira que tu camino en la música también se puede hacer así y es chévere tener una experiencia adicional, pues porque yo siempre hablo de Juanjo y los programadores se pueden formar por su cuenta, pero bueno, los músicos también pueden tener muy buenos maestros y pueden encontrar un camino, no necesariamente a través de una universidad. Sí, eso es todo un tema porque estamos muy acostumbrados al modelo que hay que seguir, así como a muchas personas les preocupa que sus niños educados en casa no tengan prom o no usen birrete cuando terminen el proceso escolar, pues también se parte el principio de que el curso natural de la vida es que uno termina el bachillerato y entra a una universidad que tiene una cierta cantidad de semestres y yo pienso que no solamente entre los muchachos educados en casa, sino en el mundo completo, esos paradigmas igual están revaluándose. Y definitivamente, pues toda esta pandemia hace que todo el mundo empiece a pensar en maneras alternativas de seguir la vida. Yo lo que más he visto en todos ellos, pero de manera particular en Manuela, en esta etapa de confinamiento, con todas las crisis y los altibajos que trae emocionales y físicos y todo, es que al mismo tiempo el no haber seguido el camino, ese trazado del jardín infantil y el colegio completo y todas estas cosas, hace que se adapten, como que encuentren un camino para seguir creciendo y no partan del principio que la pandemia impide seguir creciendo, que es una cosa que yo pienso que también produce mucha angustia. Yo estoy encerrado y por lo tanto mi vida está detenida. No, yo estoy encerrado, pero la vida no está detenida porque la vida no necesariamente depende de que unas ciertas estructuras estén abiertas o funcionando, ¿no? No sé si tú lo sientes un poco así. Eso es lo que yo percibo como mamá. Yo siento que pues con el homeschooling eso nunca ha sido un impedimento para aprender en nosotros. Bueno, hablo en mí personalmente, como estar en mi casa y no tener profesores o libros de texto, no sé, nunca ha sido un impedimento para aprender. Entonces creo que estar en la casa y no tener una universidad o no tener cómo salir tampoco ha sido para mí un impedimento, digamos, para seguir aprendiendo, igual con todas las cosas que igual ha traído la pandemia a nivel pues de muchos aspectos que igual le hace a uno cuestionarse prácticamente todo. Pero igualmente tal vez no había pensado así, pero sí creo que el homeschooling probablemente sí hizo que en mi mente no esté como estar en mi casa es frenar mi aprendizaje. Tengo la sensación cada vez más clara de que el tema tiene mucho que ver con la autonomía. Lo he visto mencionado en todas las entrevistas anteriores. Daniel hablaba de que había aprendido a estudiar por su cuenta y que ahora eso lo utiliza así en su carrera para no ir a las clases y no perder tiempo en clases, sino hacer las cosas a su ritmo y sacándole el jugo y entendiéndolo como él lo quería. Vincent, pues que empezó a distancia, pero igual sigue estudiando por su cuenta y está desde Barranquilla y todo bien. Luna, que bueno, pues no ha entrado, pero está estudiando y está trabajando y está aprendiendo a ser community manager. Sí, ella tampoco ha parado. Y luego Natalia, que nos decía eso, que para ella lo más duro de entrar a la universidad debe ser para los que vienen del colegio porque necesitan a alguien que esté encima exigiéndoles y machacándoles. Creo que todo viene alrededor de que en casa se promueve la autonomía y esa es como, no sé, una actitud ante la vida que sirve un montón
para eso, para saber que uno tiene su vida en sus manos y no necesita como el juguete y el látigo todo el tiempo y la amenaza y la puya y la presión para seguir avanzando. Tú sabes que yo me di cuenta de algo de eso que tú estás diciendo cuando ellos eran muy chiquitos, porque me di cuenta que absorbían información de los letreros de la calle y me contaban cosas que yo no me había fijado. Estaban como recién aprendido a leer y en algún momento me dije, claro, como yo no les estoy dando las cosas a cucharadas, como ocurre en el colegio, se acostumbran a estar alertas a lo que los rodea y a ir absorbiendo de lo que les rodea lo que les interesa y darle significado, de lo que hemos hablado tantas veces en este podcast. Yo sí te quisiera hacer una pregunta porque es un tema que es muy sensible, que ha sido sensible en esta familia también, que es cómo manejas la crítica negativa al homeschooling tú. O sea, tú cuando la recibes, ya sea a toda la familia o a tu propio proceso, o cuando la oyes cuestionada, ¿cómo te sientes? ¿Cómo reaccionas ante eso? Bueno, pues desde siempre yo soy una persona como a la que las críticas le afectan bastante, como lo que los demás piensen de mí siempre como que me ha afectado un poquito. Pero últimamente, pues no sé si como he madurado o qué, pero últimamente va a sonar un poco soberbio lo que digo, pero últimamente siento que la manejo con resultados. O sea, suena como que me creo lo mejor, pero pues sí, cuando las personas dicen como, ¿y cómo así que no fuiste al colegio? Y entonces, ¿qué es lo que estás aprendiendo? Y pues por eso estás estudiando canto, como porque no tienes otro aprendizaje. Yo digo, pues no, porque yo trabajo en un sitio en el que me dicen como, eres la única persona aquí que sabe redactar. Y yo digo, pues qué horror. Qué horror, porque soy la única que no fui al colegio. Trabajo en un sitio en el que no necesité el colegio ni un título para poder trabajar ahí. Canto, trabajo en otro sitio en el que tampoco necesité el colegio para trabajar y doy clases a niños y me gusta lo que hago y a ellos les gusto como profesora y me siento bien haciéndolo. Entonces creo que no, que pues me imagino que a los papás les pasa también que los resultados de pronto hablan por sí solos, pero yo sí siento que en mí también, o sea, no me siento inferior a las personas que pasaron por un colegio, no siento que tenga menos para dar, ni menos yo como persona en mis propios aprendizajes, entonces como que últimamente cada vez esos comentarios me afectan menos y cada vez también ocurren menos, porque al menos cuando conozco unas nuevas personas, cuando era chiquita todo el mundo era como, ¿qué te pasa? ¿Cómo así que no vas al colegio? Y ahora es como, pero ¿cómo así? ¿No fuiste al colegio? Pero trabajas, pero estudias. Y yo sí, o sea, sí hago todo eso y no fui al colegio. ¿Y te enganchas en el debate? Por lo general sí. Sí. Por lo general sí. Qué raro. A mí me encanta engancharme en debates y me encanta como defender la forma en la que yo soy, la forma en la que yo pienso y las cosas en las que creo. Entonces, pues nunca ha sido un impedimento para mí como decir, no, espérame, o sea, lo que tú dices no es totalmente cierto, como que tú, o sea, que tú hayas estado de pronto en el super colegio no hace que sepas más cosas que yo, aunque probablemente sí, o sea, probablemente sepas un montón de cosas que yo no, y probablemente yo también sepa un montón de cosas que tú no, y pues eso no nos hace ni inferiores ni superiores, sino pues no sé, distintos, y pues chéveres ambos. Manu, tú eres la tercera de 4 hermanos y todos fueron educados siempre en casa. ¿Qué hacen tus hermanos en este momento? En este momento hacen muchas cosas. Laura, aunque estudió gastronomía y es muy, pero muy buena en lo que hace, también está dando ahorita clases de ballet, que desde chiquita bailó ballet y era como su mayor pasión en la vida. Después por diferentes asuntos técnicos y del mismo cuerpo, que el tobillo le fallaba y todo eso, pues no siguió bailando ballet, estudió gastronomía, que también le encanta. Y es muy buena, es excelente en todo lo que hace, entonces creo que le fue increíble en gastronomía, también destacaba como entre todos los compañeros y ahorita está dando clases a niñas que la adoran y la admiran y todo. Como ella. Como yo. Nadie admira más a su hermana mayor que María. Bueno, luego a Juan Pablo, que estudia historia en la Nacional, también pues tampoco fue al colegio nunca, tuvo exactamente la misma formación y las mismas oportunidades que tuvimos Laura y yo. Entonces, pues ahí es cuando yo hablo de que no es sesgado como el aprendizaje y no es que, ay, solo les mostraban la música, entonces todos terminaron teniendo un coro de la familia, pues no, sino pues hizo su examen de la Nacional, le fue muy bien en el examen y entró, está estudiando, ya está en noveno. Séptima.
qué horror, séptimo semestre de la universidad, también le va muy bien, le gusta, Sí. creo, sí, es de los mejores siempre, sus notas increíbles también. Eso hace, lee, le encanta el cine, le encanta ver películas rarísimas que recomienda y nos las recomienda a toda la familia. Le encanta el fútbol, entonces hace tácticas de equipos de fútbol y todas las cosas que creo que al final puede ser una de las cosas que termine haciendo después con su vida porque es una gran pasión. Y luego a Isabel, que es menor que yo, tiene 16 años y hace todo y todo lo hace bien. Entonces ella borda y hace unos cuadernos divinos bordados, ¿no? Todo lo que haga lo haga bien, lee en inglés, lee perfecto, sabe inglés, me corrige a mí en inglés y me dice, ¿por qué le dijiste eso a tu profesor? Porque mi profesor de canto es australiano y yo solamente hablo de lo que sea y creo que la mitad de las cosas las digo mal y ella es como, tú te estás diciendo incoherencias. Entonces, aunque nunca fue a clases de inglés, sabe inglés, borda, cose, se hace ropa, se arregla la ropa y me arregla la ropa. Y es un músico impresionante. No, sí. Impresionante. Cabeza como de director y una apasionada de la ópera y sabe más ópera que le pongo a cualquiera a competir con ella en el tema. Y tiene 16, todavía falta camino para que escoja por dónde va, pero lo que escoja. Sí, o sea, lo que escoja. Sí, sí, es impresionante. Sí, lo que escoja. Y esos son mis 3 hermanos. Yo te voy a hacer una pregunta que es más sensible. Esta familia tuvo una situación muy dolorosa hace unos años en que perdimos al papá de la casa, a mi esposo. Y yo siempre he creído que el hecho de que ellos estuvieran en casa les permitió vivir de manera más profunda toda la etapa de la enfermedad, la muerte, el duelo, la ausencia. ¿Cómo sientes tú que afectó para bien o para mal el hecho de haber estado aquí sin el distractor del colegio, los amigos, las actividades escolares, toda esa etapa de el diagnóstico, la enfermedad, la muerte, el duelo de tu papá? Ok, bueno, no sabría bien responder esa pregunta, pero yo siento que nos dio a todos, y bueno, hablando de mí, me dio como el tiempo de ver como todo un proceso de lo que es el sufrimiento de una persona, cómo poder acompañar como todos los altos y bajos de una persona, y siempre he pensado como que en el mostrarse vulnerable es que uno conoce a los demás. O sea, la amistad se forma en la vulnerabilidad y conocer a las personas se forma en la vulnerabilidad. Entonces, él trabajaba mucho, pues vivíamos en Cajicá, entonces aparte de trabajar, pues viajaba como en Transmilenio y flota y todo, pues obviamente era un papá súper presente, pero no era como una persona que conociéramos, como quien dice, tanto, ¿no? Según yo. Obviamente nos daba clases de historia y los viernes por alguna razón no trabajaba, entonces estaba en la casa y comían helado azul a las 11 de la mañana. Comíamos helado azul a las 11 de la mañana escondidas de mi mamá y caminábamos hasta el pueblo y, o sea, no era para nada una persona ausente, pero en todo el proceso como de la enfermedad siento que hubo como mucho más opción de conocerlo más a fondo. Me acuerdo de un momento en el que mi mamá estaba de viaje, como con Isabel, y yo me quedé cuidándolo en un momento en el que tenía las radioterapias y un montón de dolor y todo, y teníamos la oportunidad de charlar largo, de hablar de la vida, de pues contar cosas como también súper banales y chéveres, pero como que de pronto haber estado todos en la casa, todos al tiempo, como que no tuve la oportunidad de conocerlo más, como justo antes de que se fuera. No, es que yo siempre creo que esas cosas hay que hablarlas, porque muchas veces las familias tratan de proteger a los hijos de lo que están viviendo y si hay una cosa así, mandémoslos al colegio para que no estén aquí. Y entonces siempre considere que en medio de lo difícil de la situación, que ellos estuvieran ahí con su papá viendo la realidad de lo que ocurre, pues es una oportunidad que en últimas es única, que es lo que en la vida importa. Tú y yo lo hablamos mucho al comienzo de la pandemia, que esto de qué hacemos para que los niños estén en otra cosa y no sepan que, no, los niños, el aprendizaje ahorita es vivir en pandemia, ese es el único aprendizaje que vale la pena. ¿Qué importa si la física, si las tablas de multiplicar, si el cálculo, si los límites de Egipto? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Lo único que importa es que la humanidad entera está viviendo una situación única en la historia y todos estamos metidos en esto.
ese es el aprendizaje, cómo vivimos, cómo arreglamos la casa entre todos, cómo subsistimos emocional y físicamente y económicamente. Entonces, por eso te puse la pregunta. Sí, como volviendo al tema, siento que lo que más nos dio el homeschooling con respecto a la enfermedad de mi papá fue tiempo. Y ese tiempo, pues nada más lo puede dar. Pues porque estábamos en la casa, teníamos tiempo de verlo débil y vulnerable, pero también de estar cuando él estaba bien. Porque si estábamos en el colegio o estábamos, quién sabe, pensando en que cuando él estaba bien, pues no teníamos esa oportunidad de charlar largo con él, de contarle cosas, de hablar de cualquier cosa, pues, o sea, solamente es lo único que uno puede agradecer, como es haber tenido tiempo de estar con él, tiempo de ver también lo que es el sufrimiento y tiempo también como de reflexionar y como de interiorizar todas las cosas que uno está sintiendo y que uno a veces no tiene ni idea como qué es lo que tiene, pero con el tiempo pues es justamente lo que uno necesita para ponerlo en palabras y todo. Y yo siempre siento que que uno vive las cosas, o sea, uno no vive las cosas para quedárselas uno o como para vivirlas y ya, sino pues que uno tiene que vivir las cosas para poder entregárselas a los demás y para poder ayudar al que está pasando por algo similar. Y sin ese tiempo de reflexión y de uno decir, pucha, ¿yo qué estoy sintiendo? ¿Qué es esto que tengo? Pues no hay manera de entregarlo porque uno no puede entregar algo que no sabe que tiene. Lo que tú dices de que se mantienen los niños aislados de la vida, creo que es como el denominador común de nuestro sistema social en el que vivimos. La fragmentación, todos estamos aislados y separados, porque incluso en pandemia lo que también pasó no era solo que los niños no se enteren, sino, por ejemplo, cosas tan absurdas como la gente estaba en una reunión por Zoom y era un crimen que el niño llegara y le hablara o se atravesara en la cámara. No, no, eso no podía pasar. Era como no, que no se vean los niños en pantalla, cosa tan absurda. Y es eso, es como que lo normal es que estemos fragmentados y que estemos divididos y que estemos separados y que no nos enteremos mucho de lo de los unos con lo de los otros entre adultos y niños. Y el homeschooling da eso, vida de familia, tiempo, contacto, confianza. Siempre hacemos una pregunta al final que es si hay algo que no te hayamos preguntado y quisieras compartir. Bueno, pues hablando de todo el tema de sentir y sentir las cosas para poder entregarlas a los demás y de todo lo que uno recibe, poder dárselo a alguien más, pues yo tuve un trastorno alimenticio hace casi 4 años y como que a raíz de eso empecé un proyecto que se llama Talla en Instagram y en TikTok está como la palabra Talla, que es un blog. Empezó como un blog en el que yo escribía todas las cosas como que sentía y que tenía en un cuadernito que mi psiquiatra me dijo que siempre escribiera. Y empezó como un blog en el que yo ponía como todas esas cosas que yo sentía. Y después creé un Instagram y como que eso fue creciendo poco a poco. Y de ahí fue creciendo a formar como una pequeña comunidad de personas luchando contra los trastornos alimenticios, en la que hablo un poco de todo lo que yo pasé y de más cosas como el homeschooling me enseñó a nunca dejar de aprender, entonces cosas que he leído y que investigo y que miro y que veo videos y todos como sobre cómo ayudar mejor a las personas con trastornos alimenticios. Trato de que sea un espacio muy seguro, un espacio en el que no vaya a ofender a nadie porque me da un poco de miedo, si como no vaya a decir nada que pueda ser detonante para personas que están sufriendo eso o otra cantidad de cosas que pueden estar pasando. Entonces trato de que sea un espacio muy seguro en el que simplemente no doy consejos, sino pongo como frases que me han ayudado, información que me ha ayudado, estadísticas, cosas que siento que hay muchas maneras de lidiar con los trastornos alimenticios, pero mi manera de lidiarlo fue con información. Mi psiquiatra siempre me daba información de cosas tan básicas como por qué un cuerpo se ve de esa manera, por qué como esa pancita que sale en todas las mujeres, que es un rollo para mucha gente y es una cosa loca y un enfoque total en perderlo es el útero. Cosas tan básicas como esas que me han ayudado como a poner en palabras todas las cosas que siento y todos esos pensamientos como que son tan intrusivos en muchas personas, incluso en personas que no tienen trastornos alimenticios. El problema con la comida, con el cuerpo y con la relación comida-cuerpo y cuerpo-autoestima es enorme yo diría que el 90% de las personas y de las mujeres, sobre todo, también toco un poco el tema del feminismo,
en mi página, como porque me gusta mucho hablar de cómo va conectado toda esa imagen que tenemos de nosotras mismas, del cuerpo, de la imagen que tenemos que dar y también de cómo no existimos en el mundo para ser admiradas, o sea, para ser admiradas en el sentido como un cuadro, ¿sí? Para ser miradas y observadas, sino pues para ser mucho más que para parecer. Entonces, como que los invito a seguirme en mi blog, que se llama La Palabra Talla, y sí siento que es un espacio de información para cualquier persona, no solamente para personas pasando por trastornos, sino personas apoyando a personas pasando por trastornos o simplemente personas que han tenido algún conflicto con el cuerpo y se han cuestionado su alimentación para modificar su cuerpo. A mí me gusta, yo te sigo y me gustan mucho las cosas que pones y creo que son mensajes que hay que dar, porque es que es esa obsesión por la apariencia y por la imagen que hace tanto daño y que se ha normalizado tanto e incluso en el mismo lenguaje, que todo eso hay que ir cambiándolo, pero a veces si alguien no te pone enfrente el cuestionamiento, si alguien no te dice, oye, ¿por qué le estás diciendo a la niña eso si no corresponde? Uno no se da cuenta que está diciendo algo que no corresponde. Entonces, que haya cuentas como la tuya que den información, que generen preguntas, que cuestionen y que inviten a la reflexión, a mí me parece muy importante y que además sea una cuenta de una niña de 20 años, o sea, eso me da esperanza en la humanidad también. Y que además sea una niña homeschooler, porque eso que estabas diciendo ahorita es cierto, eso de nunca dejar de aprender. Créeme que me he conmovido profundamente con tu entrevista, a pesar de que vivimos juntas y nos conocemos, como verte poner en palabras lo que eres y tu relación con esa decisión, que en últimas fue una decisión de tus papás y no tuya, pues es reconfortante. Gracias por aceptar esta invitación, Manu. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, yo espero que a nuestros oyentes les haya gustado tanto esta entrevista como a mí y creo que a Bárbara. Y dar las gracias entonces a Manuela por estar aquí y contarnos tantas cosas lindas, a Bárbara también por estar ahí al lado de su hija, que a veces eso puede ser una situación incómoda, no sé cómo haya sido allá el feeling entre las dos. Y bueno, a los oyentes que siempre están pendientes y que han estado disfrutando muchísimo esta serie de entrevistas, estoy segura de que he recibido muy bonitos comentarios por todos lados. Creo que fue una muy buena idea esto de mostrar los testimonios de quienes ya pasaron por ahí, ya están en la etapa adulta. A ti, como siempre, Ana Paulina, muchas gracias y nos encontramos la próxima semana con todos nuestros oyentes, con un nuevo invitado.